Extenderse siempre implica un desafío y estamos seguros que cuando queremos hacerlo sin la ayuda de Dios se vuelve algo extremadamente complicado. Pero este año 2022 será un año donde nos vamos a extender, donde nos vamos a ampliar, donde llevaremos nuestro hogar y nuestra cultura a otro lugar, a otros lugares y a otro nivel. Será un año donde seguiremos creciendo, donde seguiremos multiplicándonos, donde no nos faltará la provisión de Dios para la visión que Él mismo nos está entregando. Y por supuesto, seguiremos haciendo honor a nuestro nombre. Restauración seguirá siendo parte de nuestra cultura, de nuestra genética, de algo que hacemos, porque eso somos, Iglesia Restauración. ¿Alguien está emocionado por el mensaje? Estoy emocionado por este mensaje. Me tomé toda la semana para escribirlo. Yo sé que el equipo de producción no me debe haber amado mucho esta semana porque me tardé un montón en enviarles todo esto. Pero quise dedicarle tiempo, quise cocinarlo a fuego lento, ¿verdad? El pozole a fuego lento está más bueno, ¿verdad que sí? Ay, quiero hablar la segunda parte del mensaje de la semana pasada, iglesia gloriosa. Dígalo conmigo, iglesia gloriosa. Iglesia gloriosa. Y quiero reafirmar algunas cosas de las que hablamos la semana pasada. La primera de ellas es que la iglesia tiene un diseño divino. Dígalo conmigo, la iglesia tiene un diseño divino. La iglesia no es un diseño humano, la iglesia no es un concepto humano, aunque Dios nos ha encomendado la tarea de hacer iglesia, de formar la iglesia, de participar de la iglesia tiene un diseño divino. La iglesia nace en la mente y en el corazón de Dios, no nace ni en mi mente ni en mi corazón, no es mi idea, no es mi diseño, no es mi sueño, es el sueño de Dios. La segunda cosa es que la iglesia tiene un edificador. La iglesia tiene un arquitecto, la iglesia tiene alguien que va al frente trazando todo el diseño que Dios tiene. Y ese edificador, ese arquitecto es Jesús. No soy yo, es Jesús. El que manda en esta construcción es el Señor, no yo. Y la tercera cosa de la que hablamos la semana pasada es que la iglesia está siendo perfeccionada. Dígalo conmigo, perfeccionada. ¿En qué está siendo perfeccionada la iglesia? Bueno, hablamos de tres cosas: intimidad, comunidad y quebranto. Son tres cosas por las cuales la iglesia está pasando en un medio de un proceso de perfeccionamiento para llevarla a su destino, y su destino es ser una iglesia gloriosa. Intimidad, comunidad y quebranto. Pero hoy quiero hablar de algo que también es importante para este misterio de la iglesia. Jesús le dice a Pedro en un momento extremadamente revelador que tú y yo no podemos perdernos de vista, y está en Mateo capítulo 16 verso 18. Mateo capítulo 16 verso 18. Si traes tu Biblia, este es un buen momento para abrirla. Si la tienes en tu teléfono, también es un buen momento para que vayas a ella y busques el Evangelio de Mateo capítulo 16 verso 18. Jesús hace una pregunta a los versos anteriores y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden. Unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres algunos de los profetas, y les dan un montón de respuestas equivocadas. Jesús no les dice que están mal, pero simplemente cambia la pregunta y la hace un poquito más personal y les dice: para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nadie responde nada. El Padre habla al corazón de Pedro y le dice: Pedro, él es mi hijo. Y Pedro se levanta en medio de todos y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: tú no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los secretos. Y después, que está en los cielos, perdón. Después le dice: y yo también te digo, verso 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dígalo conmigo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. Ahora, esto no sucede en cualquier lugar. Si hubiera sucedido en cualquier lugar, no hubiéramos tenido tanta revelación como la tenemos ahora. Pero no sucede en cualquier lugar. Esta declaración de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, sucede en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. En aquel entonces Cesarea de Filipo era considerado uno de los lugares más paganos, o sea, más mundanos de toda la región. Era el lugar donde había de todo, era un lugar de perdición. Cesarea de Filipo era un lugar completamente echado a perder. Y en ese lugar, en Cesarea de Filipos, había específicamente un lugar que se llamaba las puertas del Hades. O sea, Jesús no solamente está hablando de una figura del enfrentamiento de la vida espiritual contra un reino espiritual, sino Jesús está diciéndoles: así como ven a las puertas del Hades en este lugar tan complicado, la iglesia va a permanecer frente a todo eso. La iglesia va a prevalecer frente a todo eso. Jesús está usando ese lugar y esa condición para declarar algo poderoso para la iglesia que nacería tiempo después. No prevalecerán contra ella. Y eso se llama propósito. Dígalo conmigo: propósito. La iglesia tiene un propósito eterno. La iglesia tiene un propósito eterno, y eso es lo que yo quiero compartir esta mañana con usted. Pero antes de comenzar, surge una pregunta: ¿cómo saber si estamos haciendo lo correcto? Hay dos evidencias que nos ayudan a saber si lo que estamos haciendo es lo correcto. Número uno, raíces, y número dos, frutos. ¿Por qué raíces? Porque la iglesia tiene que tener raíces. Si la iglesia no tiene raíces, cuando vengan los vientos y vengan los momentos complicados, la van a arrancar, la van a destruir, la van a terminar por poner en un lugar completamente diferente al lugar donde debe estar. Entonces la iglesia necesita tener raíces. Diga conmigo: yo necesito tener raíces. Tú y yo necesitamos tener raíces, necesitamos echar raíces. La iglesia necesita echar raíces. Había estadísticas a principios del 2021, y creo que ahora todavía en el 2022, que cientos de iglesias en el mundo desaparecieron con todo esto de la pandemia. Cerraron sus puertas y nunca volvieron a abrir. No porque no pudieran, no porque Dios no estuviera con ellos, simplemente porque no tenían raíces profundas. Pero la segunda cosa se llama frutos. Diga conmigo: frutos. ¿Qué son los frutos? Testimonio, evidencia. Tú y yo tenemos que dar frutos. La iglesia tiene que dar frutos. La iglesia tiene que dar testimonio. La iglesia tiene que tener raíces que la sostengan en medio de los días difíciles. Pero también la iglesia tiene que dar fruto, tiene que dar testimonio, tiene que ser evidencia de que algo bueno está sucediendo. Ahora, yo constantemente me pregunto, le tengo que ser honesto, constantemente me pregunto si lo que planeamos, lo que soñamos, lo que proyectamos está dentro de ese diseño divino que Dios tiene para nosotros, para su iglesia. Si es parte de la idea que el arquitecto tiene. Y si les soy honesto, a veces tengo respuestas y a veces no. A veces Dios me dice sí, a veces Dios no me dice nada. Y a veces ese nada tampoco significa un no, significa sigue caminando. Entonces, cuando tengo respuestas a esa pregunta, ¿estamos haciendo lo correcto? Lo que queremos hacer entra dentro de lo que planeaste, dentro de lo que estás soñando, de lo que tú has proyectado para tu iglesia. Si lo que estamos haciendo entra, casi siempre Dios me hace una pregunta. Cuando me da una respuesta para eso, viene con otra pregunta. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Si tú le preguntas algo a alguien y ese alguien te contesta con otra pregunta, tú tienes que saber que la respuesta está dentro de ti y que esa pregunta va a sacar la respuesta. Qué fácil sería que todas las preguntas que hacemos tuvieran una respuesta.
Qué fácil sería la vida si cada vez que tú y yo tenemos un problema le preguntamos algo a alguien y ese alguien nos da la respuesta de lo que tenemos que hacer. Pero a veces, cuando se trata de crecer en sabiduría, alguien nos contesta con una pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre está dentro de nosotros. Entonces, cada vez que yo le digo, Señor, esto está dentro de lo que tú planeaste, esto es lo que tú quieres para nosotros, esto está dentro de tu diseño, lo estamos haciendo bien o lo estamos echando a perder, o me estoy desviando, o vamos a terminar en otro lugar. Dios me hace una pregunta y me dice, Toño, ¿aporta al propósito lo que quieres hacer, lo que estás soñando, lo que estás proyectando? ¿Aporta al propósito de la iglesia? Y ahí es donde se pone complicado, porque yo tengo que conocer cuál es el propósito de la iglesia. Hace un momento te dije que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y eso se llama propósito. Pero ¿cómo hace la iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella? ¿Cómo se ve la iglesia que no solamente resiste? Porque también nos hemos pasado la vida resistiendo y resistiendo y resistiendo los embates del enemigo, y las puertas del Hades siguen paradas frente a nosotros y empujándonos y empujándonos y empujándonos, y la iglesia solo resistiendo, 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 y de vez en cuando reaccionando ante las cosas. Pero el plan no es ese, sino cuando Jesús está diciendo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que está diciendo es que la iglesia avanzará a pesar del Hades. Si va a aplaudir, aplauda rápido, fuerte, y eso, 1, 2, 3, listo, ya. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hace que la iglesia se mantenga avanzando a pesar del Hades? Número 1, estilo de vida. Dígalo conmigo, estilo de vida. Aunque el evangelio, usted me ha escuchado decir esto antes, el centro de todo el evangelio no es afectar tu conducta, sino tu eternidad. El centro y el propósito del evangelio no es que nuestra conducta cambie, sino que nuestra eternidad cambie. Antes íbamos para abajo, ahora vamos para arriba. Pero eso tiene que cambiar tu conducta. Eso inevitablemente cambia tu conducta. Entonces se vuelve un estilo de vida. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Este es Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo, y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Diga conmigo, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo, tengo ganas de verte, pero todo esto que te he escrito, Timoteo, es para que sepas cómo debe ser tu estilo de vida en la iglesia. Entonces, aunque el evangelio no tiene el plan de cambiar mi conducta, sino de arreglar mi eternidad, inevitablemente cuando yo formo parte de la iglesia, mi conducta tiene que cambiar. Se vuelve un estilo de vida, tiene que ser un estilo de vida. Entonces tú y yo vivimos en una generación que cree que cada uno y cada quien tiene su verdad. No, es que esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. ¿Sí o no? Y yo defiendo mi verdad y tú defiendes tu verdad, porque ese es tu lado de lo que estás viendo, y este es mi lado de lo que yo estoy viendo. Entonces esa es tu verdad y esta es mi verdad. Tú tienes que saber que para el tema de la verdad no hay mucho a dónde ir, no hay muchas verdades, hay una sola verdad, y la verdad no es algo que se dice, sino alguien a quien se conoce. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Entonces la verdad tiene nombre. ¿Cuál? Jesús.
Entonces, si lo que tú y yo decimos que es nuestra verdad no se alinea a Jesús, es una mentira. Y Jesús está en la iglesia. Y como Jesús está en la iglesia es cuando se convierte en una columna y un baluarte de la verdad, en un resguardo de quién es Jesús. Entonces la iglesia defiende la verdad, la iglesia defiende a Jesús. La iglesia, yo dije la semana pasada, no necesita defenderse. Dios será el que la defienda. Dios se levantará y defenderá a su cuerpo, defenderá a su iglesia, defenderá a su familia. Pero la iglesia tiene que convertirse en la columna y en el baluarte, en lo que defienda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pero ahora, ¿cómo defendemos esa verdad? ¿Cómo la iglesia defiende a la verdad? ¿Cómo la iglesia defiende a Jesús? Sin guerras, dígalo conmigo, sin guerras, sin marchas, sin violencia. ¿Cómo lo hacemos entonces? Con un estilo de vida. Nada más. Si tú y yo vivimos, como le dice Pablo a Timoteo, para que te conduzcas, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente. Si tú y yo descubrimos cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, a un lado de la iglesia, sobre la iglesia, debajo de la iglesia, somos la iglesia. Si tú y yo descubrimos cómo debemos conducirnos, tú y yo estaremos defendiendo la verdad. ¿Te has topado con algunos que dicen, pero dice que es cristiano? Pero va a la iglesia. Ay, así dices que eres cristiano. ¿Cuál es el problema? Que no hay un estilo de vida que refleje lo que creemos. Amigos, familia, hermanos, hermanas, están llegando los días en los que tú y yo viviremos y pagaremos el precio de vivir lo que creemos. No solamente de creer algo, tenemos que vivir lo que creemos. Y ese es uno de los propósitos de la iglesia, un estilo de vida. Sembrar en la humanidad un estilo de vida en que cada uno de nosotros que pertenecemos a este enorme misterio que está siendo revelado, tú y yo tenemos que saber que hay un estilo de vida, debemos conducirnos de cierta forma. No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de cultura, estoy hablando de estilo de vida. Hay principios que tú y yo no podemos romper. Es un estilo de vida, es una cultura. Entonces, ¿cómo defiende la iglesia a la verdad? ¿Cómo defiende la iglesia a Jesús? No lo hace posteando cosas en Facebook. No lo hace posteando cosas en Instagram. No lo hace posteando cosas en redes sociales. La mejor forma en que tú y yo podemos defender a la verdad, defender a Jesús, es viviendo como Jesús. Que la gente no tenga nada malo que decir de nosotros, dice Pablo. Que es más, le dice a Tito, que la gente no tenga nada malo de qué acusarte, para que cuando el adversario venga sea avergonzado, que hasta el diablo sea avergonzado por nuestro estilo de vida. Por eso, desde que comenzamos con Iglesia Restauración, Dios puso esto en mi corazón y me dijo: pertenecemos a una familia, pertenecemos a un reino y manifestamos una cultura. Somos una familia. Somos más que una iglesia. Somos una familia que pertenece a un reino y su responsabilidad es manifestar una cultura. Aquí adentro no solamente, porque aquí adentro todos nos podemos poner la cara de iglesia. Ponga cara de iglesia. Pero nuestra cultura no solamente es aquí adentro. Nuestra cultura también es allá afuera. Nuestra cultura es con nuestros amigos. Nuestra cultura es con nuestro trabajo. Nuestra cultura es con nuestra familia que no conoce a Jesús. ¿Qué tan fácil rompes tus principios con la gente que no conoce a Jesús?
¿Qué tan fácil comprometes tus principios con la gente que no conoce a Jesús? Es que me tengo que hacer a ellos para alcanzarlos. No, que ellos se hagan a ti. Y si no quieren, que allá vean cómo se arreglan con Dios. Estilo de vida. ¿Te va a doler? Por supuesto que te va a doler. ¿Vas a pasar momentos amargos? Por supuesto que vas a pasar por momentos amargos. ¿Va a ser complicado? Por supuesto que va a ser complicado. Pero te aseguro algo, cuando te presentes delante de Dios en aquel día y Él te diga: bien hecho, buen siervo y fiel, tu corazón se va a alegrar por no haber cambiado tus principios, por haber permanecido fiel a tus principios. Cuando venga el adversario a acusarte, se volverá avergonzado, porque no encontrará nada. Tendrá que usar mentiras. Segundo propósito que tiene la iglesia: sanidad. Diga conmigo: sanidad. Ezequiel capítulo 47, verso 1. Ezequiel capítulo 47, verso 1. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ahora quiero que vaya al verso 6, ahí en Ezequiel 47, verso 6. Entre el verso 1 y el verso 6 aparece toda una historia donde un ángel con una cuerda mide algunos codos y hace a Ezequiel entrar a un río. Y cuando Ezequiel entra al río, el agua llega hasta los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y luego es imposible cruzar sino a nado. Entonces todo eso es entre el verso 1 y el verso 6. Pero el verso 6 dice esto: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Alguien hace mucho tiempo dijo que la iglesia no es un museo, sino un hospital. Y honestamente no podría yo estar más de acuerdo con eso. La iglesia no es un museo de santos, es más un hospital de enfermos. La iglesia no es un museo a la perfección. La iglesia es un taller de restauración, donde piezas valiosas están siendo restauradas, donde obras de arte están siendo perfeccionadas, donde el arma más poderosa de Dios sobre la tierra está siendo edificada. La iglesia no es un museo, es un hospital. Pero entonces ahora la iglesia se convierte en un lugar de donde sale un río que tiene que sanar a todo el que entra en contacto con sus aguas. Tú y yo somos el templo. Dilo conmigo: somos el templo. Somos la casa. Somos el río. Somos la iglesia. Entonces, donde quiera que vas, tiene que haber sanidad. Todas las personas que entran en contacto contigo tienen que sanar. Y no estoy hablando solamente de enfermedades. Estoy hablando de cualquier tipo de problema que enferme la mente, el corazón.
los sentimientos, las emociones, el físico. Toda persona que entre en contacto contigo tiene que sanar. La iglesia cumple parte de su propósito cuando personas, cuando familias son transformadas, son restauradas. Y ese no solamente es mi trabajo. Todos podemos ser parte de eso, porque todos hacemos de esta casa la iglesia. Recuerdo los primeros días de llegar a la iglesia con un montón de problemas emocionales, un montón de problemas existenciales, 2 intentos de suicidio, todavía con rollos en la cabeza. Nadie me dijo nada, simplemente la iglesia me abrazó y la iglesia me sanó. ¿La iglesia me ha lastimado? Por supuesto que sí, también, claro que sí, porque la iglesia no está lista, está siendo perfeccionada y en el proceso puede doler. Pueden haber cosas que lastimen, pueden haber momentos complicados, pero la iglesia, el formar parte de la iglesia, el involucrarme con la iglesia, ha traído sanidad a mi corazón, ha traído sanidad a mi alma, ha traído sanidad a mi cuerpo. Llegué con una hernia en la columna. Me dijeron que nunca más iba a poder jugar fútbol, que si jugaba fútbol otra vez me iban a tener que operar. Dios me sanó en la iglesia. Llegué con ganas de matarme y el primer día que yo crucé la puerta de la iglesia sin saber cuál era mi destino, cuál era mi propósito, la razón por la que existía en este planeta, cuando yo me senté en la primera fila en la iglesia y vi lo que Dios estaba haciendo sin saber que era Dios, yo dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. La iglesia trae sanidad. La iglesia tiene que sanar. Me voy de la iglesia porque la iglesia me ha lastimado. La semana pasada leíamos que ni Jesús se va de la iglesia y está todo echado a perder, y tú sí te quieres ir de la iglesia. Eres más santo que Jesús, eres más inteligente que Jesús, eres más bueno que Jesús. Ni Jesús se va de la iglesia. El cuerpo sana al cuerpo. Te lastimas un brazo, no te arrancan el brazo para sanarlo. Te lo enyesan y te lo mantienen al cuerpo, y lo mantienen al cuerpo y alimentan al cuerpo y nutren al cuerpo para que el cuerpo sane al miembro. Porque la iglesia sana a la iglesia, el cuerpo sana al cuerpo. La iglesia tiene el poder de sanar a las naciones. Es un río que desde aquí sale. Cada vez que tú y yo terminamos nuestras reuniones, tú te llevas un poco de agua de este río para cualquier lugar a donde tú vas, y todo el que entre en contacto contigo sea sanado. Toda alma viviente que entre en este río, toda alma vivirá. La iglesia es un bálsamo para corazones fragmentados. Se convierte en muletas para familias y personas fracturadas. También es una plataforma de lanzamiento para sueños y proyectos. Pero de las cosas que más me gusta que es la iglesia, es que es esperanza para el perdido. Tercer propósito que tiene la iglesia, dentro de los muchos que puede tener, la iglesia es sal y luz. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, Jesús dice esto: vosotros sois la sal de la tierra. Dile al que está a tu lado, tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia es sal para dar sabor y preservar. Aquellos que cocinan saben cuando la comida no sabe a nada, ¿verdad? ¿Qué le faltó? Sal. Porque la sal potencializa los sabores, tiene la capacidad de concentrar los sabores importantes y levantarlos y ponerlos en el lugar y en la dimensión en donde tienen que ir para darle sabor. Pero la sal también es un elemento de preservación. ¿Alguna vez has visto que le echen sal al hielo? ¿Para qué? Para que no se derrita. Porque conserva. Antes no existían los refrigeradores y a la carne se llenaba de sal para que no se echara a perder, para que la corrupción no entrara en la carne. La iglesia tiene la capacidad de dar sabor al mundo. La iglesia le da sentido al mundo. Si la iglesia no existiera, ¿con quién se pelea el mundo? Si la iglesia no tuviera un estilo de vida, si la iglesia no estuviera sanando gente, ¿con quién se pelea el diablo? La iglesia le da sentido al mundo. La iglesia le da sabor al mundo. La iglesia marcará el ritmo que el mundo tendrá que caminar mañana. Luz, porque la iglesia es luz. La iglesia es luz no para ser vista, sino para dar dirección. Si tú y yo mantenemos nuestra mirada en esta luz, tarde o temprano nuestros ojos se van a encandilar y tarde o temprano nuestra visión se va a nublar, porque está complicado quedarse viendo una luz. Entonces la luz no es para ser vista, la luz es para dar dirección. Por eso Jesús está diciendo: la luz que no se enciende y se esconde debajo de un almud. Una ciudad no puede esconderse, sino se pone sobre un monte y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces la luz no es para ser vista. La iglesia no tiene que ser vista, pero la iglesia sí tiene que dar dirección. La iglesia no brilla con luz propia. La iglesia solo refleja la luz del sol de justicia. La iglesia se convierte en un faro que alumbra el camino de los perdidos para llevarlos a su destino. La iglesia está puesta sobre un monte para alumbrar a la humanidad y decirle: hey, tu destino no es ese, tu destino es ser glorioso, tu destino es ser fuerte, tu destino es estar sano, tu destino es cumplir aquello para lo que naciste. Tu destino no es estar tirado, tu destino no es morirte, tu destino no es renunciar, tu destino no es abandonar, tu destino no es sentirte la peor cosa del mundo. Tu destino es reflejar a Jesús. Y la iglesia está ahí. Pero la iglesia no está lista. La iglesia sigue siendo perfeccionada. ¿Alguien puede levantar su mano derecha conmigo? La iglesia no está lista. La iglesia está siendo perfeccionada y un día será gloriosa. Un día será gloriosa. Un día será extraordinaria. Un día tú y yo formaremos parte de eso. La iglesia no está lista. Entonces reconocer las manchas y las arrugas que aún tiene la iglesia es para restaurarla, para perfeccionarla, para edificarla, no para rematarla. ¿Cuántos viven peleándose con la iglesia? Es que la iglesia, y es que la iglesia, es que la iglesia y la iglesia, lo que pasa es que a ti no se te ha revelado la iglesia. Tú lo que crees es que es un club social, y la iglesia no es un club social. Y es que la iglesia, tú lo que piensas es que somos un grupo de personas que estamos siendo adoctrinados. No,
Somos el arma más poderosa de Dios sobre la tierra que está siendo entrenada. No estamos listos, pero un día será glorioso. No somos todos, pero un día estaremos todos. Entonces la iglesia se te tiene que revelar. El misterio de la iglesia se tiene que revelar a nosotros, para que entonces podamos comprender que las manchas que aún tiene, que las arrugas que aún tiene, que las heridas y los defectos que aún tienen, no son para que las rematemos, son para que la perfeccionemos, para que la edifiquemos, para que la restauremos, para que podamos ser parte de esa iglesia gloriosa. Qué increíble ser parte de todo eso, ¿no? Pero quiero ir terminando, y si puede venir los músicos estaría increíble. Es probable que su mayor momento, el mayor momento de la iglesia, el día donde ella se levante, no sea en los días buenos de la humanidad, sino en los días más oscuros. Cuando todo esté bien, entonces, wow, la iglesia será increíble. Es muy probable, y es más, creo con todo mi corazón que no será así, sino que en los días más oscuros es donde la iglesia más gloriosa, la iglesia gloriosa se va a levantar. Isaías capítulo 60 versos 1 y 2 dice esto: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Señor, creemos esos días, oramos por esos días. Aunque es un anuncio profético para Israel, es un anuncio profético de la restauración y la gloria futura de Sión, de cómo Dios hará a Jerusalén la luz de las naciones. Siga leyendo el capítulo 60 de Isaías y se va a dar cuenta de cómo Dios está hablando a través del profeta y le está diciendo: de todos tus hijos de todas las naciones volverán a ti, te voy a poner en un lugar y todas las naciones verán tu luz. Los reyes de la tierra traerán sus riquezas, tus puertas estarán abiertas de día y de noche, para que las naciones enteras vengan a ti y caminen a tu luz. Aunque es un anuncio profético para la restauración de Sión, para la restauración de Jerusalén, también creo que es el destino de la iglesia. Un día la iglesia se levantará y resplandecerá, y a su luz caminarán las naciones. Viviremos días duros, sí, pero también días hermosos. Viviremos días llenos de oscuridad, sí, porque oscuridad cubrirá las naciones. Ay, qué bonito se va a poner el mundo. No, yo tengo que avisarte que se va a poner peor. Y más vale que tú y yo tengamos nuestras raíces firmes. No vaya a ser que la presión te haga arrancar. Los días se van a poner más complicados, pero será en esos días. Será en esos días donde el verso 1 tendrá sentido. Levántate, resplandece. Será en esos días donde no sé dónde va a estar la iglesia, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero creo con todo mi corazón que de donde esté, Dios meterá su mano y sacará a la iglesia y le dirá: llegó tu momento, llegaron tus días, para este tiempo naciste. Levántate, resplandece. Vienen días llenos de oscuridad, pero un día la iglesia gloriosa se levantará lista, lista, lista
oro por esos días, vivo por esos días, y quiero avisarle que llegaremos a esos días. No sé si llegaremos vivos o llegaremos de otra forma, pero llegaremos a esos días donde veremos a la iglesia levantarse con poder y resplandecer en medio de la oscuridad más densa que cubrirá a las naciones, para decirle al mundo: tenemos un rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Así se debe vivir. Yo quiero que se ponga de pie todo el que considere que es parte de la iglesia. No solamente de Iglesia Restauración, sino de la iglesia, porque usted tiene hermanos en otras partes del mundo, en otras partes de la ciudad, que a lo mejor no bailan, que a lo mejor no cantan, pero son sus hermanos. Que a lo mejor hacen cosas diferentes a las que las hacemos nosotros, pero en todas las familias hay uno raro, y probablemente seamos nosotros. Sí, porque está más fácil decir que los raros son otros, ¿verdad? Pero si los raros fuéramos nosotros, gloria a Dios por ser una familia de raros. Hey, ¿qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.